Reciban un cordial saludo, estimados y estimadas estudiantes de la materia de dibujo de ingeniería. Mi nombre es César Barrera y soy el tutor encargado de desarrollar esta presentación sobre acotado o dimensionamiento. En primera instancia, dimensión es un valor numérico expresado en unidades apropiadas de medida que se indican gráficamente sobre un dibujo técnico, líneas, símbolos y notas. Para dar inicio, vamos a empezar paulativamente con los diferentes elementos para poder explicar cómo funciona este dimensionamiento. En primera instancia vamos a hablar de la línea de proyección. La línea de proyección debe extenderse ligeramente hacia la respectiva línea de dimensión. Ven, acá lo voy a expresar en la figura número 8. Esta es nuestra figura y estos elementos de acá son las líneas de proyección que se están proyectando directamente hacia la línea de dimensión, que son estas dos de acá. Estas líneas se trazan perpendicularmente, sin embargo, donde sea necesario, ellas pueden trazarse oblicuamente, tal como lo vemos en este ejemplo de acá, pero paralelas. Siempre las líneas de proyección son paralelas al dibujo que estamos señalando. Bueno, unas a otras, y por lo general las líneas de proyección y de dimensión no deben cruzar otras líneas, a menos que sea pues inevitable según sea nuestro plano o dibujo que estemos proyectando. Las líneas de dimensionamiento no deben mostrarse quebradas, así los elementos en el dibujo se encuentren separados. ¿Esto qué quiere decir? Que estas siempre deben ser continuas, como su nombre lo dice, muestran la dimensión que se debe marcar en el dibujo y es expresar las extensiones numéricas del elemento a resaltar en el dibujo. Muy bien, como lo vemos en nuestro ejemplo de la figura número 10, hablamos de nuestras líneas de proyección que conllevan a nuestra línea de dimensionamiento. Estas expresan las medidas que debe tener de un punto A un punto B. Estas líneas siempre deben mostrar terminaciones señaladas y para eso se utiliza simbología. La cabeza de flecha y los trazos oblicuos. Como lo podemos ver acá, estos son los diferentes elementos que tenemos para señalar en la cabeza de flecha en nuestra planimetría. De igual manera, acá vemos el trazo oblicuo. Bueno, esto es tener claro un indicador de inicio y un indicador de fin para pues poder señalar y poder expresar de una mejor manera nuestra planimetría. Esta siempre debe ser proporcional al tamaño del dibujo y al tamaño de la escala que estamos desarrollando en nuestra planimetría. Por otro lado, pues también se utiliza la señalización con cabeza de flecha para expresar el dimensionamiento del radio. Recuerden que nosotros hablamos siempre en nuestra planimetría cuando aparecen elementos diferentes, hablamos siempre de las expresiones en radio para los elementos oblicuos o circulares, ¿cierto? Ahora vamos a hablar del valor dimensional o la llamada cota. Entonces, a ver, este valor debe ser puesto de manera que nunca se entrecruce con otros valores, líneas o elementos del plano. Se deben colocar paralelamente, muy bien, a las líneas de dimensión, ¿cierto? Y preferiblemente cerca del medio arriba, sin tocar la línea. Recuerden que esto es muy importante para poder expresar. Siempre tienen que ser paralelas a nuestras líneas de dimensión. Entonces, es por eso que no vamos a desarrollar el dimensionamiento o la cota siempre de una misma manera, sino que va a variar en nuestro dibujo acorde a cómo estemos haciendo las proyecciones y nuestras líneas. Los valores angulares se orientan según la siguiente figura, que se las estoy presentando acá. De esta manera utilizamos estos dos cruces, lo que les mencionaba anteriormente, de la cabeza de flecha que finaliza y que inicia, finaliza, bueno, valga la redundancia, se deben presentar siempre acá, de esta manera y de esta manera.
De igual manera, es necesario marcar la medida en las dimensiones acorde sea necesario en el plano. Siempre es obligatorio marcar el radio o diámetro. La simbología del radio y del diámetro es obligatoria, presentarla en cualquier plano. Si aparece este elemento en el plano de igual manera, bueno, de igual manera también pues se debe marcar el ángulo. Estos tres elementos son muy importantes presentarlos en cualquier plano. Radio, diámetro o ángulos, si aparecen en nuestro dibujo, es importante marcarlo. De igual manera, no es obligatorio, pero en algunas planimetrías se solicita que también marquemos las medidas que se están utilizando en los elementos lineales, ya sean milímetros, centímetros o metros, como lo podemos expresar en los anteriores dibujos. Bueno, acá vamos a hablar de unos elementos extras para entender lo que es el dimensionamiento. Las anteriores diapositivas fueron los elementos básicos para entender el conocimiento y aquí vamos a tener como unos tips extras para que tengamos en cuenta nuestro proceso profesional. El dimensionamiento en cadena es la acumulación posible de tolerancias que no interfieren sobre los requisitos funcionales de manera lineal. ¿Qué quiere decir? Que en nuestro elemento lineal hay muchos cruces, hay muchos elementos, entonces nosotros lo que hacemos es hacer un elemento lineal marcando cada eje y haciendo estas proyecciones y así marcando nuestras cotas acorde a nuestro dibujo, de esta manera, de manera lineal. Existe otro que hablamos del dimensionamiento desde una característica común. Esto se utiliza mucho en planimetría técnica, cuando vamos a desarrollar por lo menos que queremos tener la medida total de nuestro dibujo, que es esta primera, ¿cierto? Pero también queremos tener ciertas especificaciones internas del dibujo. Entonces hablamos que de este punto a este punto es esta medida de acá de 420 y luego decimos que la medida de este punto a este punto es de 150. Siempre teniendo claro que nuestra medida total de este punto a este punto es de 640. Esto es por lo general lo que la mayoría de veces vamos a utilizar en nuestras planimetrías técnicas profesionales. También hablamos del dimensionamiento por coordenadas. Esto es un dimensionamiento que casi no se utiliza en planimetrías, pero es importante que también lo conozcan ustedes. Hablamos que en un espacio vacío se pueden marcar diferentes coordenadas, diferentes puntos, que se pueden ordenar con números. Estas tendrán siempre la función de las aristas. Entonces acá vamos a hacer en este ejemplo vacío. Esto es un plano vacío, organizamos estos puntos, estos puntos, estos puntos. Resulta que estos puntos en nuestra ubicación espacial se vuelven aristas y se ubican. Y estas, al unir estos puntos, crean nuestra figura. Entonces, se podrán presentar siempre, pues como les expliqué, entendiendo la ubicación en el plano. Y todo esto lo vamos a utilizar bajo el sistema de X y Y. Nosotros desarrollaríamos una tabla explicando dónde está la ubicación de X y esta ya se presentaría y se podría dar la ubicación del punto y asimismo señalar acá X y Y. Ahora vamos a hablar de unos elementos que son las indicaciones especiales. Hablamos de cómo señalar cuando hay una cuerda, de esta manera, cuando hay un arco, de esta manera, y cuando hay un ángulo. Se dan cuenta, cuando es cuerda y arco, la representación es igual que como la veníamos desarrollando anteriormente en cualquier proyección. Pero cuando hablamos de un ángulo, también existe la forma de representarse de esta manera. Por otro lado, pues, las características repetidas es muy común en algunos planos que existan elementos que se repiten, ¿cierto? Cuando pasa esto no es necesario poner medida por medida, cota por cota, sino que podríamos desarrollar nosotros una fórmula en donde se establece la cantidad de elementos que existen por su medida, así generando el resultado final, como lo podemos ver en este ejemplo, ¿cierto? Hablamos y también igual como lo podemos ver en este ejemplo de acá.
las repeticiones, y estas repeticiones nos dan un resultado final. Todos estos elementos fueron tomados desde la norma ICONTEC 996, que se encuentra dentro del repositorio de la universidad. Agradezco mucho su atención y espero tengan un excelente resto de día.